Desde que abrí los ojos, algo se sintió distinto. No era un pensamiento, era una sensación en el cuerpo, como una vibración sutil que me atravesaba sin razón aparente. El aire tenía otra textura, como si algo invisible me estuviera susurrando: pon atención. Y cuando miré la fecha, lo entendí. Hoy es 5 de mayo. 5 del 5. Un número que no solo marca el calendario, sino que activa algo más profundo si sabes escucharlo. No es casualidad. Y tampoco es algo que puedas pasar por alto. Hay días que llegan con una energía común, como si simplemente fluyeran dentro del ritmo de siempre. Pero hay otros, como este, que parecen traer consigo un código. Un mensaje cifrado que no se ve con los ojos ni se entiende con la mente. Se siente en el pecho, se reconoce desde adentro. Este 5 de mayo no es solo una fecha, es un portal vibratorio, un campo energético abierto para quien esté listo para entrar. Y eso es justo lo que quiero compartir contigo hoy. No una teoría ni una lista de cosas que deberías hacer. Lo que te traigo es experiencia. Es energía encarnada. Es lo que viví esta mañana al darme cuenta de que algo se había alineado. Porque lo importante no es solo saber que existe esta energía, sino entender cómo sintonizarte con ella, cómo usarla para que tu vida cambie desde hoy mismo. Pero tienes que quedarte hasta el final. Porque lo que voy a compartirte tiene una secuencia. Una coherencia que, si se rompe, pierde su fuerza. Y lo más poderoso está al final. Hay una chispa que quizá ya estás sintiendo, una pequeña voz interna que te dice: esto es importante. Y lo es, porque a veces, lo que necesitamos no es más información, sino una señal. Así que antes de seguir, escríbelo en los comentarios: mi vida cambia hoy. No como una promesa vacía, sino como un acto de intención. Porque esa simple frase ya empieza a mover la energía. No lo pienses demasiado. Siente, actúa, y sobre todo, reconoce que este instante puede marcar un antes y un después en tu vida. Dale fuerza a esta energía. Apoya este mensaje, deja un like, suscríbete y comparte este mensaje si sabes que alguien más también necesita escucharlo. Todo está listo. Solo falta que digas sí. Y cuando lo hagas, respira, porque el universo ya lo escuchó. Comenzamos. Hoy es 5 de mayo. 5 del 5. Y desde que desperté no he podido ignorar esa sensación de claridad que no viene de la mente, sino del cuerpo. Es como si algo en el aire se hubiera reorganizado. No me refiero a una intuición cualquiera, sino a una especie de certeza que se instala sin pedir permiso. Esa certeza que no grita, pero tampoco se calla. Algo me decía: presta atención. Y cuando vi la fecha, lo confirmé. Este día es una oportunidad. Una especie de código energético que, si lo habitamos con conciencia, puede cambiar la forma en la que estamos creando nuestra realidad. Pero no es magia. Tampoco es superstición. Es física. Es vibración. Es lo que Joe Dispenza lleva años enseñando: que la vida no funciona por accidente, sino por diseño. Y ese diseño no está allá afuera, está dentro de nosotros. No estamos esperando que algo externo se alinee. Lo que se alinea es nuestro estado interno, y desde ahí todo lo demás empieza a reflejarlo. Hoy no se trata de salir corriendo a hacer una lista de deseos ni de visualizar hasta el agotamiento. Se trata de volver a lo esencial, el presente. Porque el presente es el único lugar donde realmente puedes crear. No el ayer, que ya no existe más allá de tu recuerdo. Ni el mañana, que es solo una proyección de tu mente. El ahora es ese punto exacto donde se cruzan tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. Y si no estás en el ahora, no estás en tu poder. El verdadero portal no está en el calendario, está en el estado del ser que eliges habitar. Y esto no es solo poesía espiritual. Es práctica. Es biología. Es reprogramación. La mente vive constantemente saltando entre lo que fue y lo que podría ser. Pero el cuerpo, si lo entrenas, puede recordarte cómo permanecer aquí. Porque es en el aquí donde empieza el cambio.
Hay algo que ocurre cuando te vuelves consciente de tu respiración. Es tan simple que muchas veces lo ignoramos. Pero si cierras los ojos y respiras lento, profundo, sin expectativa, notarás que tu mente comienza a aquietarse. Es como si cada inhalación te regresara al punto cero. Ahí donde no necesitas saberlo todo, solo necesitas estar. Sentir. Ser. Ese es el portal. Ese es el acceso. Y es tan silencioso, que si no estás presente, lo dejas pasar. Este no es un día más. Es una invitación. Una invitación a preguntarte con honestidad desde donde estás viviendo. Porque no puedes construir algo sólido si las bases están sostenidas por pensamientos que nacen del miedo, de la prisa o de la duda. Y eso es lo que esta frecuencia 5 a 5 viene a mostrarte. Si tu mundo interno está alineado, el mundo externo responde. Muchas veces queremos resultados nuevos sin cambiar lo que llevamos dentro. Queremos paz, pero pensamos en conflicto. Queremos abundancia, pero sentimos escasez. Queremos amor, pero cargamos resentimientos. Y el campo cuántico, ese espacio invisible donde todas las posibilidades coexisten, no responde a lo que decimos que queremos, sino a lo que somos vibrando ahora mismo. La energía sigue a la intención, pero esa intención debe estar limpia, coherente. Si tu cuerpo está estresado, si tus emociones están desordenadas, lo que proyectas al campo no es claridad, es confusión. Por eso hoy, más que nunca, sentí la importancia de hacer una pausa, de escucharme, de alinear mis pensamientos con mis emociones y mis emociones con mis acciones. No es algo complicado. De hecho, es profundamente simple. Pero para lograrlo, hay que soltar el ruido. Hay que dejar de reaccionar automáticamente y empezar a elegir conscientemente. Por ejemplo, si estás atravesando un momento difícil, en lugar de pelear con eso o intentar evitarlo, detente. Respira. Siéntelo. Estás aquí, a salvo. Y desde ese estado de presencia puedes empezar a tomar decisiones diferentes. No se trata de querer que algo ocurra. Se trata de encarnar el estado del ser que ya está experimentando eso que deseas vivir. ¿Quieres paz? Sé paz. ¿Quieres amor? Sé amor. ¿Quieres expansión? Respira desde la expansión. Y no porque eso mágicamente traerá lo que buscas, sino porque eso te convierte en alguien que ya no necesita esperar nada para sentirse pleno. Y es justo en ese estado cuando el universo empieza a responder. Hoy, 5 de mayo, me comprometí conmigo mismo a volver a ese presente profundo, donde el tiempo parece detenerse y el cuerpo se convierte en un canal de conciencia. Porque ahí es donde ocurre la verdadera creación, donde dejo de repetir el pasado y comienzo a codificar una frecuencia nueva. Ese es el poder del presente, y está disponible ahora. No es casualidad que el corazón tenga un campo electromagnético 60 veces más potente que el del cerebro. Tampoco lo es que sea el primer órgano que se forma en el cuerpo. El corazón es el centro de mando original. Pero cuando vivimos desconectados, reaccionando desde el miedo, desde la prisa o la carencia, ese campo se distorsiona. Perdemos la señal, como si estuviéramos fuera de frecuencia. Y en ese estado, cualquier intento de crear o de manifestar algo distinto se vuelve más difícil, porque lo que emitimos no está alineado con lo que decimos que queremos. Esta mañana no tuve que hacer nada complicado. Solo cerré los ojos, respiré despacio y permití que el silencio hiciera lo suyo. Y fue ahí cuando sentí que el ritmo de mi corazón se ordenaba. No solo en lo físico, sino en lo energético. Era como si cada latido estuviera calibrado con una inteligencia más grande. Una armonía perfecta que no nace de la lógica, sino de la conexión. El cuerpo, en ese estado, no se limita a funcionar, empieza a recordar. Y ahí entra la geometría, no la de los libros, sino la sagrada, la que está presente en todas partes, en las hojas de los árboles, en la estructura de los cristales, en el espiral de las galaxias, incluso en el diseño de nuestro ADN. Todo en el universo obedece a un orden, a una simetría que no es aleatoria.
Y cuando entramos en coherencia cardíaca, no solo nos sentimos mejor, nos alineamos con ese orden invisible que sostiene toda la creación. Es como si el cuerpo recordara su diseño original. Como si cada célula supiera exactamente qué hacer cuando dejamos de interrumpir el flujo natural con nuestros pensamientos desordenados o nuestras emociones acumuladas. Y esto no es una idea bonita, es algo que se puede sentir en lo profundo del cuerpo. Un ejemplo muy claro, cuando una persona siente gratitud verdadera, no por lo que tiene, sino por el simple hecho de ser, su ritmo cardíaco se vuelve más armónico. El sistema nervioso se relaja. El campo electromagnético se expande. Y eso cambia completamente la señal que emite al entorno. Hoy el portal está abierto. Y esa apertura no depende de lo que pasa afuera, sino de cómo elegimos estar por dentro. El campo cuántico no responde a lo que decimos con palabras, sino a lo que vibramos con presencia. Y la coherencia es la puerta. Es el lenguaje que el campo reconoce. Es cuando corazón y mente dejan de pelear y empiezan a colaborar. Cuando la respiración guía. Cuando la emoción no nos desborda, sino que se convierte en una herramienta de conexión. Joe Dispenza lo ha explicado muchas veces en sus talleres y meditaciones. Si logras que el corazón y el cerebro entren en coherencia, todo tu sistema energético se reorganiza. Dejas de ser víctima de los programas automáticos y te conviertes en creador de un nuevo estado del ser. No desde el esfuerzo mental, sino desde una frecuencia limpia y sostenida. Y lo más poderoso de esto es que no necesitas entenderlo todo con precisión científica para beneficiarte. Solo necesitas practicarlo. Sentarte unos minutos, cerrar los ojos, llevar la atención al corazón y respirar como si ya estuvieras en paz. Como si ya sintieras gratitud. Como si ya estuvieras completo. No importa si tu mente dice que no es verdad. El cuerpo no necesita pruebas, necesita señales. Y si mantienes esa señal con sinceridad, el campo responde. El 5 a 5 no es solo una fecha, es un recordatorio. Una invitación a regresar a ese estado natural que olvidamos entre la rutina, las preocupaciones y el ruido. Hoy esa energía se siente más disponible. Como si millones de personas en el planeta estuvieran enfocando su atención al mismo tiempo y amplificando la señal. Como si estuviéramos afinando nuestros corazones a una misma frecuencia. Y no necesitas hacer nada complejo. Solo elegir sintonizar. Aunque sea por unos minutos. Porque cuando el corazón y la mente se alinean, tu campo energético se vuelve más fuerte, más claro, más coherente. Y desde ahí, cualquier cosa que decidas crear, tiene un camino más directo hacia su manifestación. Hoy no se trata de pedir algo al universo. Se trata de convertirte en la señal que el universo ya reconoce. Y eso comienza dentro de ti, con un latido, con una respiración, con presencia. Esta mañana, mientras respiraba en silencio y sentía como mi cuerpo se volvía más ligero, comprendí con una claridad nueva algo que había escuchado muchas veces, pero que hoy descendió al cuerpo como verdad viva. Todo empieza con la intención. No con el deseo ansioso, no con la necesidad disfrazada de metas. La verdadera intención es una frecuencia, no un pensamiento suelto. Es una señal coherente que nace desde lo profundo y que el campo cuántico reconoce sin que necesites explicarla. Y eso fue lo que sentí. Como si algo dentro de mí se hubiera alineado por completo y entonces, en lugar de pedir, simplemente era. Como si la versión de mí que vive en la abundancia, en el amor, en la expansión, ya estuviera aquí, respirando con cada célula. Lo que antes parecía una meta lejana, hoy se sentía presente, cercano, encarnado. No basta con saber lo que queremos. Hay que sentirlo como si ya estuviera ocurriendo. Eso es lo que cambia el código. Porque el universo no responde a palabras repetidas desde la carencia, sino a vibraciones que emergen desde la certeza. Vivimos más del 90% del día operando desde el subconsciente. Eso significa que, aunque digas que quieres una vida nueva, si tu cuerpo sigue vibrando en miedo, en duda, en juicio, estás proyectando una señal que contradice tu intención.
como encender una radio y esperar escuchar una frecuencia distinta sin cambiar el dial. No funciona así. Por eso la reprogramación no es mental, es energética. No se trata de luchar contra pensamientos negativos ni de recitar afirmaciones mientras por dentro sigues sintiéndote limitado. Se trata de identificar desde qué estado estás creando tu realidad. Y desde ahí, empezar a hacer espacio para algo diferente. Algo más coherente con la versión que realmente deseas habitar. En mi práctica de hoy, me di cuenta que no necesito pedirle al campo que me dé una realidad nueva. Porque esa realidad ya existe. El campo cuántico, como explica Joe Dispenza, es un espacio de infinitas posibilidades. No es un lugar afuera, es un estado al que accedes cuando sales del yo de siempre. Y para salir de ahí, no hace falta huir. Hace falta rendirse, confiar, elegir con presencia. La intención, cuando es verdadera, no se siente como urgencia. Se siente como certeza, no como expectativa. No es quiero que pase, ese que ya está pasando. Es el cambio de postura interna que lo transforma todo. Y si no logras sentirlo de inmediato, no te frustres. Esto no se trata de perfección. Se trata de práctica. Se trata de honestidad. De empezar por reconocer qué emociones te habitan cuando piensas en lo que quieres. ¿Hay miedo detrás del deseo? ¿Hay duda? ¿Hay presión? Entonces respira, suéltalo y vuelve al presente. Porque desde ahí sí puedes elegir una intención limpia. Por ejemplo, si alguien desea sanar, pero vive pensando constantemente en su enfermedad, en su dolor, en lo que le falta, está mandando al campo una señal de lucha, no de transformación. Pero si en cambio, esa persona cierra los ojos, se conecta con la emoción de gratitud, respira como si ya estuviera sano y permite que su cuerpo experimente esa frecuencia, entonces algo empieza a cambiar. El cuerpo lo cree, el campo lo capta, y la realidad comienza a reorganizarse. Cuando meditamos con una intención clara y coherente, activamos un lenguaje que el campo sí reconoce. Y ahí no hay esfuerzo, no hay presión, solo conexión, porque no estás tratando de manipular lo externo, estás alineando lo interno. Hoy entendí que la intención es como una semilla energética. No es algo que se impone, es algo que se planta. Y una vez plantada, no tienes que escarbarla todos los días para ver si está creciendo. Solo tienes que sostener la emoción adecuada, la vibración que nutre esa posibilidad. Reprogramar desde la intención significa hacer un cambio tan profundo en tu estado del ser que ya no reaccionas igual al mundo. Ya no necesitas pelear con tu historia, ni con el pasado, ni con lo que no se dio, porque reconoces que puedes habitar otra versión de ti, aquí y ahora. Y esa versión, si la sostienes con coherencia, empieza a transformar tu entorno. Sin gritos, sin lucha, solo con presencia. Hoy esa intención descendió en mí no como una idea, sino como una certeza. Y el campo, sin dudarlo, respondió, bienvenido a casa. Hay días que simplemente se sienten distintos. No por lo que pasa afuera, sino por lo que se abre por dentro. Hoy fue uno de esos días. Desde que cerré los ojos en mi meditación, no tuve que esperar mucho para sentirlo. Esa expansión que normalmente toma 20, 30 o más minutos de concentración profunda, esta vez llegó en los primeros 5. Fue como si mi energía se elevara por sí sola, como si el campo estuviera más receptivo, más despierto, más disponible. No lo digo como una metáfora. Lo sentí en todo el cuerpo. La densidad del espacio desapareció. Ya no estaba en una habitación. Estaba en algo más amplio, más vivo. Un mar de vibración que no se puede ver, pero que se reconoce cuando estás dentro. Sentí como si mi conciencia fuera un receptor y el universo un transmisor de verdades puras. Y ahí, sin esfuerzo, empecé a recibir. No pensamientos sueltos, no ideas que había leído antes. Era como si la información llegara en paquetes completos de claridad, sin necesidad de palabras.
como si el campo me conociera mejor que yo mismo y solo estuviera esperando a que me aquietara para poder hablarme. Es en ese estado donde todo cambia, donde ya no estás repitiendo lo que sabes, sino experimentando lo que siempre estuvo ahí. Y eso es lo que tiene de especial este momento. Hay algo en el aire, en la vibración colectiva, que hace que el campo esté más cerca. O mejor dicho, hace que nosotros estemos más cerca de él. Joe Dispenza lo explica claramente. El campo cuántico es ese espacio más allá del tiempo y del espacio donde todas las posibilidades ya existen. Y acceder a él no es una cuestión de esfuerzo mental. Es una cuestión de estado del ser. Es dejar el yo conocido, el cuerpo condicionado, la identidad que hemos construido a base de reacciones automáticas, y entrar en esa versión de ti que ya está en contacto con lo ilimitado. Y eso requiere práctica, sí, pero también requiere entrega, porque muchas veces lo que nos impide entrar no es la falta de capacidad, sino el miedo a soltar el control. Nos cuesta apagar el piloto automático, rendirnos al presente y permitir que una inteligencia más grande nos guíe. Queremos controlar cómo, cuándo y por qué, pero el campo no responde a eso. El campo responde a la coherencia, a la confianza, a la presencia. Hay días en los que el velo entre lo conocido y lo desconocido se adelgaza. Y hoy es uno de esos días. Lo sientes porque tus pensamientos están menos ruidosos, porque el cuerpo se relaja sin explicación, porque el corazón se abre con más facilidad. Es como si el alma se asomara y dijera, aquí estoy, escúchame. Y cuando te entregas a ese momento, cuando dejas de pensar tanto y simplemente permites que el silencio te abrace, ocurre algo hermoso, empiezas a verte desde afuera. Como si pudieras observar tu vida sin juicio, sin historia, sin etiquetas. Y desde ahí, desde esa visión más amplia, comprendes que no tienes que hacerlo todo tú, que no necesitas tener todas las respuestas, que el campo sabe, que la inteligencia universal ya contiene lo que buscas. Solo necesita que te alinees. No es una cuestión de hacerlo perfecto. Es una cuestión de honestidad, de presencia, de permitirte ser guiado. Cuando entras en coherencia, el campo te recibe como si dijera, sí, este eres tú, el verdadero tú, el tú sin historia, sin limitaciones, sin pasado. Y desde ese lugar, cualquier cosa es posible. La sanación, la manifestación, la transformación. Porque cuando sales del yo automático, cuando dejas de vivir desde la mente que todo lo etiqueta, empiezas a flotar en el mar infinito de la creación. Te conviertes en canal, en puente, en instrumento. Y eso no se logra luchando. Se logra confiando. Se logra entregándote. Se logra respirando. Hoy, más que nunca, entendí que cuando uno está verdaderamente presente, no hay nada que hacer. Solo hay que ser. Y desde ese ser, lo demás ocurre. Sin esfuerzo. Sin resistencia. Solo con verdad. El campo está abierto. Ahora, más que nunca. Hoy, mientras todo mi ser se alineaba con esa sensación de expansión, sentí algo profundo en mi interior. Mi cuerpo no era solo el vehículo con el que atravieso los días. Era un templo, un instrumento sagrado, un punto de acceso a esa inteligencia universal que vibra más allá de lo visible. No es una máquina, es una antena viva. Y cuando lo cuido con conciencia, cuando lo escucho, cuando lo honro, se convierte en una herramienta poderosa para sintonizar con el campo. Durante mucho tiempo vivimos separados del cuerpo. Lo usamos, lo exigimos, lo ignoramos, lo castigamos. Pero pocas veces lo reconocemos como lo que realmente es, una extensión energética de nuestra conciencia. Cada célula, cada órgano, cada músculo lleva una memoria, una historia, y más allá de eso, guarda una posibilidad, la de vibrar en coherencia con el diseño original que ya existe en lo más profundo de nuestra estructura biológica. Esta mañana no solo alimenté mi cuerpo con alimentos, lo nutrí con presencia. No lo hice desde la obligación, ni desde la rutina.
Lo hice como un acto de gratitud. Cada bocado lo sentí como una ofrenda, como un mensaje de amor, porque entendí que cada vez que ingerimos algo con atención plena, no solo estamos nutriendo tejidos, estamos enviando una señal de cuidado, de respeto, de conexión. Después lo moví con gentileza. No fue ejercicio, fue danza, fue ritual. Caminé descalzo, sentí la tierra bajo mis pies, respiré profundo, estiré mis músculos como si me estuviera abriendo también por dentro. Y en ese gesto, sin pretensiones, sin metas, sentí que cada articulación, cada movimiento, era una forma de decirle al campo: estoy listo para recibir. Porque el cuerpo no es un límite, es un puente. Cuando generamos coherencia emocional, especialmente a través del corazón, nuestro campo energético cambia. Se ordena, se amplifica, y esa señal llega más clara al universo. No se trata de un esfuerzo ciego por vibrar alto todo el tiempo. Se trata de permitir que el cuerpo recuerde su orden natural, su estabilidad, su ritmo sagrado. Y eso fue lo que sentí hoy, como si mis células estuvieran escuchando algo más allá de mí. Era como si recordaran su diseño original, ese patrón de perfección que nunca se perdió, solo se había olvidado. No porque no funcionara, sino porque yo estaba distraído. El número 4, del que tanto se habla en geometría sagrada, representa justamente eso: estructura, estabilidad, cimiento. Y cuando esa frecuencia se activa dentro del cuerpo, cuando se integra no como concepto sino como energía real, todo empieza a funcionar distinto. Las decisiones son más claras, las emociones más suaves, la mente más receptiva, porque el cuerpo deja de ser un obstáculo y se convierte en un aliado. Y en ese estado, la creación se vuelve más simple, más directa, porque la energía fluye sin interferencia. Porque lo que quieres manifestar ya no tiene que atravesar filtros de tensión, de culpa, de agotamiento. Llega limpio, llega claro. Hoy sentí con fuerza esa verdad, que el cuerpo no está separado del alma, ni del campo, ni del corazón. Es parte del mismo sistema de comunicación. Y cuando lo tratamos con devoción, cuando lo escuchamos con paciencia, cuando lo honramos como la antena divina que es, entonces se convierte en el canal más potente que tenemos para acceder al campo cuántico. Por eso este día no fue uno más. Fue una reconexión, una reverencia, un abrazo interno. Y también fue una promesa, la de no volver a pasar por alto el lenguaje del cuerpo, la de escucharlo más, exigirle menos y habitarlo con más conciencia. Porque en un mundo que todo el tiempo quiere que vivas desde la cabeza, el cuerpo es esa brújula que te regresa al centro, que te ancla, que te recuerda quién eres. Hoy, bajo esta frecuencia expandida, lo entendí de forma distinta. El cuerpo no es algo que tenemos, es algo que somos. Y es la forma más directa que tenemos de comunicarnos con lo divino. Y desde ahí, todo cambia. Mientras el día llegaba a su cierre y la luz comenzaba a suavizarse, me senté en silencio otra vez, no para buscar respuestas, sino para reconocer lo que ya había cambiado. Porque algo dentro de mí se había reorganizado. Lo sentí en la forma en que respiraba, en la calma que habitaba mi pecho, en la claridad con la que podía mirar incluso lo que antes me dolía. Y fue entonces que surgió una emoción que no pedí, pero que llenó todo el espacio: gratitud. Pero no una gratitud superficial, no esa que aparece solo cuando todo va bien. Era una gratitud más profunda, más silenciosa, más pura. Una gratitud por el simple hecho de estar aquí, por tener conciencia, por poder elegir, por darme cuenta de que cada instante trae la posibilidad de convertirme en algo más elevado, más real, más alineado con lo que vine a ser. Y en esa gratitud, entendí algo fundamental. No necesito tenerlo todo resuelto para sentirme en paz. No necesito saber con precisión hacia dónde voy. Basta con caminar con conciencia, con estar comprometido con mi energía, con no caer otra vez en el olvido de lo que soy cuando el mundo se pone ruidoso.
El portal no está solo en la fecha, ni en el número. Está en la forma en que decides habitar este momento. Y hoy decidí hacerlo desde la expansión. Desde una apertura que no nace de las circunstancias externas, sino de la confianza interna. Esa que no se construye de un día para otro, pero que cada elección alimenta. Esa que crece cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar. Amar en lugar de protegerte. Soltar en lugar de controlar. Y entonces hice una promesa. No al universo. No a algo externo. A mí. Me prometí que esta energía no iba a ser solo un momento bonito del día. Que no se iba a quedar solo como una experiencia aislada en mi memoria. Me comprometí a permitir que lo que hoy se activó siga creciendo. A recordarlo cuando el ruido vuelva, cuando las dudas aparezcan, cuando la vida me ponga a prueba. Porque ahí es donde más importa sostener la vibración que elijo ahora. No puedo esperar una vida extraordinaria si sigo habitando estados emocionales ordinarios. Esa frase resonó dentro de mí como una verdad que ya no puedo ignorar. Si quiero vivir amor, debo ser amor. Si quiero atraer abundancia, debo sentirme abundante. Si anhelo paz, debo respirarla, pensarla, encarnarla incluso cuando todo parezca moverse alrededor. Y ese es el verdadero trabajo. No el de buscar señales mágicas afuera, sino el de recordar, una y otra vez, que el punto de partida siempre está adentro. Que el campo responde a la vibración que sostengo, no al deseo que expreso. Que no se trata de hacer más, sino de ser distinto. Cada vez que me conecto con esa inteligencia que sostiene todo, recibo un mensaje. Tú ya eres eso que buscas. Y cuando escuchas eso con el corazón abierto, te das cuenta de que no hay que llegar a ningún lugar. Solo hay que soltar lo que no eres, para permitir que lo verdadero se exprese sin interferencia. Hoy elegí no cargar lo viejo. No porque lo niegue, sino porque ya no lo necesito. Ya no quiero definir mi presente desde heridas pasadas. Ya no quiero seguir caminando con versiones de mí que fueron útiles en otro tiempo, pero que ahora solo me pesan. Hoy elijo caminar liviano, consciente, presente. Y si mañana vuelvo a caer, si me desconecto, si olvido todo esto por un rato, me prometo volver. Sin culpa, sin exigencias. Solo con la certeza de que siempre puedo regresar al centro. Siempre puedo elegir de nuevo. Este día me lo mostró con claridad. La transformación real no ocurre en los grandes eventos, ocurre en los pequeños momentos en los que decides vivir con coherencia. Y eso empieza por dentro. Gratitud, presencia, compromiso, porque cuando eliges eso, aunque el mundo no lo entienda, el universo sí lo siente. Y responde. Siempre responde. Hoy no hace falta entenderlo todo. No necesitas descifrar cada símbolo, ni calcular con precisión qué está pasando en el cielo o en la tierra. Lo esencial no se razona, se siente. Y si estás aquí, si llegaste hasta este punto, sabes que algo dentro de ti también se está moviendo. No es teoría, es vibración, es presencia, es decisión. Este no es un día para correr detrás de lo externo. Es un día para detenerte y observar con claridad lo que estás creando desde tu estado interno. Porque cada emoción que eliges sostener es una semilla. Y cada pensamiento que repites es un mensaje que el universo capta, sin importar si lo dices en voz alta o en silencio. Hoy es la oportunidad perfecta para enviar un mensaje nuevo. No uno escrito desde el miedo o la carencia, sino desde la certeza de que el poder ya está en ti. No necesitas hacer nada perfecto. Solo necesitas estar dispuesto a ser real. A mirar lo que vibra dentro de ti con honestidad, y elegir conscientemente qué quieres proyectar al mundo. Porque cuando eliges desde el amor, desde la gratitud, desde la coherencia, todo cambia. No de golpe, no como en los cuentos, pero sí de fondo. Sí en lo invisible. Sí en el campo. Así que escribe en los comentarios, mi vida cambia hoy. Hazlo no por mí, sino por ti. Para que esa frase se grabe en tu energía. Para que esta vibración no se disuelva cuando termines el video.
para que recuerdes que todo lo que empieza hoy puede convertirse en tu nueva forma de vivir. El universo no espera. La vida no repite las señales. Hoy es el día. Hoy todo cambia. Por último, si este mensaje te ha hecho crecer y te ha impulsado a explorar nuevas posibilidades en tu camino de autotransformación, te invito a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo herramientas que fortalezcan tu proceso de expansión de la conciencia. Deja tu like y activa las notificaciones para estar siempre al tanto de contenido que te ayude a integrar prácticas de equilibrio y crecimiento personal en tu día a día. Además, si deseas profundizar aún más en las técnicas que promueven un estado de conexión plena y la sintonía con energías elevadas, te invito a ver nuestro siguiente video. En él encontrarás más estrategias y reflexiones que te guiarán hacia una vida más consciente y transformada. Haz clic en la pantalla para continuar este viaje, permitiendo que cada experiencia y cada práctica te acerquen a la realización de tu verdadero potencial. Que la claridad y la fortaleza interior que descubres en cada meditación te acompañen en cada paso de tu camino. Gracias por acompañarme en este proceso. Nos vemos en el próximo video para seguir elevando juntos nuestra frecuencia.